Aplausos para, en este caso, para Ignacio Copani y también para el implícito Serrat. Implícitos aplausos para Serrat. Señores, estamos poniendo la mañana en camino. Estamos recibiendo a nuestro querido amigo Pedro Cribari. Buen día, bienvenido, Pedro. Buenos días. Hoy se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Sereñi. ¿Trataste a Sereñi en tu condición de periodista? ¿Lo entrevistaste? Lo entrevisté dos veces, lo recuerdo con... 2 o 3 veces. 2 veces la recuerdo muy bien. Ajá. En su casa, en la sede del Frente Amplio. En las elecciones del 89, es decir, yo siempre miro para atrás, ¿no? Digo, elecciones del 89, que triunfa Lacalle, sí, que es electo Lacalle, Luis Lacalle, presidente. En la República se hizo una separata con todos los candidatos. Tú trabajabas en Diario La República. Yo estaba en la Secretaría de Redacción de La República. Y formamos equipo de 3 periodistas que entrevistamos. A mí me tocó entrevistar a Sereñi, a Jorge Valle, a otro equipo Lacalle, y el otro, si no me equivoco, fue ¿quién fue el candidato? Batalla, fue el candidato, claro, Nuevo Espacio. De Nuevo Espacio. El recién creado Nuevo Espacio. Claro, porque Lichtenstein fue candidato a la intendencia. Exacto. Samuel Lichtenstein. Y había un chiste, era que lo que podían hacer las pancartas eran aquellos especialistas en escribir el nombre. Claro. En escribir el nombre de Lichtenstein. Es impresionante. Muy difícil escribir. Es impresionante, ¿no? Es como el nombre de... Ahora estábamos tratando de acreditar, bueno, es una digresión. Hay apellidos muy difíciles. Y fueron separatas de 4 páginas, entrevistas que muy largas, muy extensas, que prácticamente muy programáticas, más que centradas en la vida, en los problemas de su vida. Además, a ver, en aquella época se ponía más en el acento en los temas de las ideas, me parece, de confrontar las ideas. Fueron muy buenas entrevistas las 4, y no porque estuve yo, más bien porque estuvieron mis compañeros que hoy están lamentablemente fallecidos. ¿Quiénes son? ¿Te acordás? Y claro, como me acordarme, Marcelo Helen, que falleció muy joven. Muy joven, claro. Con 50, 52 años, su último trabajo fue en La Diaria, y el sobrino de Forlán, Raúl Forlán Lamarque, mejor dicho, el tío de Forlán, hermano de Pablo Forlán, tío de Diego Forlán. Si bien era un cronista del área cultural, una cultura general extraordinaria. Lamarque Pons, ¿no? Forlán Lamarque. Forlán con 56 años fallece. Los dos fallecieron muy jóvenes, en la plenitud, los dos desde el punto de vista intelectual. Y bueno, fueron cuatro entrevistas muy interesantes, y a mí me tocó Sereñi, que nos recibió en su casa ya estaba en 18 de Tacuarembó, si no me equivoco. Ajá. Y después... encima de Sastrería Ovalle. Después pasaron... Ya no está más Ovalle, ¿no? Sí, hay un bazar. En bazar. Al lado de la parroquia del Cordón. Contiguo sí. a la parroquia del Cordón el 18 de julio. Pasaron... De eso pasaron 11 o 12 años, y lo entrevisté para 2000 o 2001, para la revista Latitud, que supimos ambos. Latitud 30-35. Que supiste colaborar y participar. Y bueno... ¿Qué año? ¿2000? Bueno, fue del 2000 al 2003 la revista. Y esto debe haber sido, no sé, 2000, 2001, ¿no? Y ya alejado de la presidencia del Frente Amplio, ¿no? Sí, pero una buena entrevista, es decir, buenos diálogos. ¿También en la casa? También en la casa, sí. Y bueno, debe haber habido más entrevistas. Entiendo. Pero recuerdo con gran claridad esas 2. Me hiciste recordar que esa elección, la del 89, es la única que lo tuvo a Líber Sereñi como candidato a la presidencia post-dictadura. Claro. Sí, ¿verdad? Sí. Que viéndolo así... Sí. Es la única. Sí. Porque en la primera estaba proscripto, y ya para la otra el candidato fue Tabaré Vázquez. Sí, además digamos, yo pienso que bien le haría, por ejemplo, a
a la Venezuela de hoy una personalidad como Sereñi tratando de buscar puentes de diálogo, ¿no? Digo, era un generador de diálogo, pese a que era un gran defensor de sus ideas, y él sus ideas las expresó en el Frente Amplio, ¿no? Digo, más te digo, el 31 de julio del 2004, cuando él fallece, siempre yo tuve el punto de vista que hubo dos hechos que fueron decisivos para el triunfo del Frente Amplio en el 2004. El primero, digamos tres hechos, ¿no? Uno objetivo, que fue el desgaste de los partidos tradicionales y la gran crisis del 2002, ¿no? Ese es objetivo, en eso poco incidió el Frente Amplio. Después hubo uno que sí, yo creo que incidió mucho, que fue el anuncio de Tabaré Vázquez de que Danilo Astori iba a ser el conductor del equipo económico. Eso tranquilizó aguas en sectores empresariales, a nivel nacional e internacional. Y el tercero, de carácter emocional, fue la muerte de Sereñi. Es decir, el Frente Amplio estaba muy apagado desde el punto de vista de la movilización de sus afiliados, de sus simpatizantes. Y la muerte de Sereñi conmovió al Frente Amplista de siempre. Y bueno, yo fui a la puerta del cementerio central a ver precisamente cómo era la despedida popular, y fue imponente. Y a partir del 31 de julio, con esos dos hechos, por el mismo julio, Tabaré Vázquez anuncia, creo que en Washington, una visita en Washington, que Astori va a ser el conductor de la economía. Y bueno, y este hecho triste del deceso de Sereñi generaron un clic en la campaña. La campaña no venía bien. Venía bien desde el punto de vista objetivo, un gran desgaste y deterioro de imagen de los partidos tradicionales. Especialmente el Partido Colorado, ¿no? Pero no venía bien, venía con muy bajo entusiasmo de la militancia Frente Amplio. Y ahí cambia. El 1 de agosto, el día 31 de julio, el 1 de agosto, que es el sepelio, en esas 24, 48 horas, y en los 15 días previos, o el mes previo con el anuncio de Vázquez sobre Astori, ahí se genera un punto de inflexión en la campaña. En otro orden de cosas, querido Pedro, hay un comentario que, bueno, a propósito de esta información que publica en su página web El País, Maduro y Capriles recibieron dinero de Odebrecht en las elecciones de 2013. Venezuela se suma a la lista de países donde la empresa brasileña aportó dinero para financiar campañas. Bueno, este asunto seguramente dará que hablar en próximas horas. No quería avanzar sin dar ese... Sí, yo creo que ha pasado desapercibido que la noticia de que Uruguay fue el único país de América en el cual Odebrecht no realizó, de acuerdo al testimonio, porque todo esto de Odebrecht es de acuerdo al testimonio de jerarcas de Odebrecht, ¿no? Claro. Vamos a entendernos. Estamos dando por válido sus testimonios, lo cual yo no puedo decir si es válido o no es válido, porque ni vos podés decir, lo podrá decir la justicia confrontando con otros documentos, otros testimonios. Es un testimonio muy valioso. Que además se hacen en el marco de pretender verse beneficiados a propósito de posibles penas que recibirían si no estuvieran esos testimonios. Para reducir penas o para lograr un trato más indulgente de la justicia, ¿no? Y yo creo que pasó bastante desapercibido que Uruguay estuviera ajeno a ese proceso de sobornos y de coimas. Entonces no debes, si uno lo integra a la región, esta noticia que recién leías del diario País, del País Digital, debe ser, ¿no? Sí, versión digital. Versión digital, no debe sorprender mucho, porque es la realidad de todo el continente. Así como empresas venezolanas del Estado contribuyeron con la campaña de Trump. El problema de las campañas, del financiamiento de las campañas electorales, que ojalá se ilumine el legislador, ojalá se ilumine el Parlamento uruguayo
y la ley que está a punto de aprobar, que se está aprobando en comisión y que va a ir al plenario, ojalá sea lo buena lo buena y que atienda toda la problemática de riesgos que implica el financiamiento de los partidos por parte del sector privado. Ojalá. Bien. Yo quiero creer que sí. Quiero creer que las empresas, el desideratum, el ideal es que las empresas no puedan contribuir con los partidos. Ese es el ideal. De ahí para abajo, vamos hasta donde llega, ¿no? Bueno, y en ese contexto quiero conocer tu opinión ante un tuit del doctor Daniel Giaschetti, el investigador, docente, politólogo, columnista de este programa, igual que vos. Y amigo. Y amigo, por supuesto. Ayer, en el marco del Congreso de Ciencia Política que se realizó, estuvieron acá en la mañana en camino, porque no nos dio tiempo para recibir a más, pero si no lo hubiéramos hecho encantado de la vida, a 3 politólogos, un argentino, un chileno, un español, ¿no? Entonces, sí, yo me enteré de eso y te felicito, Alejandro, porque sentí un poco de vergüenza ajena de que acá hubo 2.000 politólogos, 2.000 cientistas políticos del más diverso nivel, sí, claro. Del más encumbrado al recién egresado. Sí, sí. Para que te hagas una idea, participaron más, en primer lugar, en cantidad, brasileños, en segundo lugar, mexicanos, y recién en tercer lugar, uruguayos, que eran locatarios. Claro. Y cuarto, argentinos, claro, ¿no? El Congreso es latinoamericano, no es un congreso de Uruguay para el... Entonces fue un evento extraordinario que no tuvo repercusión mediática. Cuando yo vi cuando percibí que entrevistabas politólogos, digo, qué genial, qué suerte, qué fortuna que algunos programas fueron sensibles a esta realidad tan importante, ¿no? Sí, admito que la radio te permite más posibilidades, pero una cosa es más posibilidad, otra cosa es la ausencia total, ¿no? Sí, claro. En el medio hay espacio. Y había cierta molestia, pues yo fui a unas presentaciones de libros y a unos eventos abiertos que hubo en el marco del Congreso, asistí como oyente, y había cierta tristeza, especialmente por parte de los uruguayos, que sufrían por la baja cobertura. Por la baja cobertura, cierta desidia que los medios de prensa... Era muy engorroso, ¿no? Porque hubo cientos de actividades, ¿no? Entonces era muy difícil para un periodista orientarse, ¿no? En ese mare magnum de actividades, ¿no? Es cierto, pero también es cierto... Acá, este es otro tema interesante, ¿no? Yo creo que si vos organizás algo y la cobertura mediática es, llamémosle así, pobre o de baja calidad, lo primero que uno tiene que hacer en carácter organizador, preguntarse qué hizo mal en la difusión, ¿tá? Esa es una cosa que a mí me sirve como norma para andar en la vida. ¿Estoy de acuerdo? Mirá, Alejandro, suerte que lo decís, porque se lo dije a Giaschetti como crítica a la organización. Sí. Digo, ustedes tenían que haber orientado a los periodistas. Es decir, un equipo de prensa, no que solamente divulgara todo lo que había, sino decirle, mirá, tal persona de Chile es muy importante por esto, tal persona en Colombia ha estudiado tal tema, porque si no son nombres que a nosotros nos dice poco, ¿no? Ese es un... O sea, se lo hice, le hice la crítica. Buenísimo. Se lo hubiera hecho yo también en iguales términos. De todos modos, y ahora viene la otra, en condición de comunicador, cuando yo vi cuando me sentí víctima de la ansiedad que significa, loco, llegan 12.000 Messis, ¿no? Claro. 12.000 Messis que además no sabés que son Messis. ¿Estamos de acuerdo? Claro, entonces, ¿yo qué hice? Claro, pero yo los tengo a mano. Pero los medios de comunicación todos los tienen a mano. Porque a los Giaschetti, a los García, a los Buqué, a los Cardarello, a los Piñeiro y a decenas más, son nombres que constantemente los estamos llamando. Todos los medios de comunicación, todos los colegas, ¿no? Yo tengo el mérito de, en todo caso, si querés, tenerlos en formas sistemáticas a toda esa barra. O mérito, o deseo, o inquietud. Pero en general son nombres. Lo que yo hice fue apoyarme en ellos, en particular a Buqué, que estaba en el comité organizador, pero pudo haber sido al Giaschetti o al Fito, que también estaban, y les dije, loco, me tenés que traer vos,
Claro. Vos tenés que ser productor de mi programa, porque en definitiva es algo que vos estás organizando. Pero además había otra dificultad. Si yo quería llegar a un, digamos, a un dominicano que estaba, un politólogo dominicano, ¿cómo hacía? Claro. No era sencillo. Entonces quiero decir que si también yo tuve el contenido, no lo digo, además no se me hubiera ocurrido, excepto por el comentario que hiciste, hacer referencia a La Mañana en Camino, pero si yo lo tuve, es porque yo golpeé la puerta también, un poquito tuve que hacer. Pero poquito, porque de inmediato busqué, me dijo, bueno, espera que lleguen y ahí vamos a resolver sobre la marcha. Y me dijo, tengo en principio este y este, ¿te sirve? Uno hubo que acomodar en el camino, porque un brasilero que me interesaba mucho hablar con él se bajó por cuestiones de agenda o personales. Allá armamos otro, uno no pudo venir esa hora, bueno, pero al final tuve en 3 días seguidos 3 politólogos distintos. Bueno, eso... En un momento de Latinoamérica muy complejo desde el punto de vista de la política, de las instituciones, de la democracia, y no casualmente el título, la convocatoria del Congreso refiere a la democracia. Democracias en recesión, esa era la consigna. Como interrogante, ¿no? Pero Mariano Torcal, investigador español que vive en Estados Unidos 6 meses y en España 6 meses, aplicó ideal, porque a sus estudios sobre América Latina que los tiene, fue un vocero perfecto para el tema del descontento, abordarlo desde la perspectiva europea y de la perspectiva norteamericana. Porque hay un asunto al que yo llegué como conclusión, y este potencial malestar con la democracia o democracias en recesión, son conceptos similares pero no exactamente iguales, se está dando, se puede decir, como gran novedad en distintos escenarios de todo el mundo a la vez. Que esa es una novedad, porque cuando acá teníamos grandes problemas con las democracias, porque había dictaduras promovidas. No se daba en Europa. Exacto. Más allá que en Europa todavía estaban... Me lo recordó bien el español. Yo siempre chupo rueda de gente que ha estudiado por mí, ¿no? Se trata de eso en alguna medida. Me recordaba el español, pero no te olvides que en los arranques de los 70, en España y en Portugal había dictaduras. Sí. Y ni hablar el eje soviético, ¿no? Sí, la desintegración del área soviética. Sí, ¿no? sin libertades en el sentido de las democracias liberales. O las guerras intestinas en la ex Yugoslavia. Bueno, que eso fue posterior, claro, ¿no? Okay. Ya instalados más sobre finales de los 80, ¿no? Bueno, en fin, muy interesantes charlas, muy interesantes aportes. ¿Y qué dice Chaschetti? Bueno, no, Chaschetti decía, porque algo vos lo comentaste, a propósito de uno de tus temas. Ya casi no nos queda tiempo, que viene tu amigo Nelson Pino, que mañana va a estar en el Teatro Notariado. Tienes que estar allí, presenta su nuevo disco. Tiene que ver con... El Frente Amplio presentó a la oposición el proyecto que regulará el financiamiento de los partidos. Las listas encabezadas por hombres cobrarán 30% menos. Estas son propuestas del partido de gobierno. Chaschetti se preguntaba, interesante propuesta, pero ¿qué pasa con el control? ¿Seguirá en manos de la inoperante Corte Electoral? Eso mereció un comentario tuyo a su vez, sí. que lo quiero unir a algo que hoy publica La Diaria. Me parece interesante, porque estos temas hay que seguirlos muy de cerca, justamente... La investigación de las realidades comparadas nos obligan a eso. Y es la Comisión Parlamentaria acordó no limitar la publicidad de los partidos políticos en Internet. Un asunto que ha decidido. Bueno, estamos montados en ese caballo, ¿no? Yo leí esa nota de La Diaria y parece sensata la eliminación de la prohibición para Internet, porque no está regulada. Es imposible que lo hubiese. Creo que lo dice Mieres y algún otro legislador. En la medida que no esté legislado, sería legislar un punto específico y sería muy difícil de cumplir. El problema de las leyes, hay que prestar mucha atención a esta ley de financiamiento de los partidos, porque las leyes no se cambian todos los años. La ley de partido de 2007 o 2009, no tengo de memoria, recuerdo, pero sí pasa muchos años antes que vuelva a modificarse la ley. Entonces, todo lo que tengamos que decir sobre la ley o lo que aspiremos sobre el financiamiento de los partidos políticos, es bueno decirlo ahora, claro, antes que se apruebe. Es un deber, primero, la ciudadanía debe informarse. Para que se informe, los datos del Parlamento tienen que ser datos abiertos, que se abra el debate que se está dando en comisión y que se abra el debate, que se promueva la información en torno al debate que se va a dar en el plenario en su momento. Pero las buenas leyes
requieren de buenas redacciones que contemplen los diversos riesgos en materia de incidencia negativa del sector privado en las decisiones públicas de los partidos, ¿no? Pero esa es una parte del problema. Esa es una parte del problema. La otra parte, no nos cansamos de decirlo, es cuáles son los controles. Esa es la preocupación de Chaschetti. Dice, ¿de vuelta va a ser la inoperante Corte? Yo creo que sí, que debe ser la Corte, porque si no, estamos dando pie, pero no una inoperante Corte, una Corte electoral con recursos para controlar y con voluntad política para controlar. La Corte, de acuerdo a la normativa uruguaya, a la Constitución uruguaya, se integra por acuerdo por mayorías especiales, ¿no? Lo cual requiere consensos políticos entre el gobierno de turno y la oposición de turno. Pero en última instancia, lo que es un acierto, el que sea por consenso y que sea por una mayoría especial, que obliga al consenso, ¿no? También es un problema desde el punto de vista que todos los representantes, de algún modo, son representantes de los partidos. Claro. Entonces, es bravo controlarse a sí mismo. En cierto modo se están controlando a sí mismos, pero tiene que ser la Corte Electoral, porque si es un organismo distinto, se sigue fragmentando la responsabilidad, se sigue desagregando la responsabilidad. Entonces, ante un problema, dice, bueno, vamos a ver qué dice, por ejemplo, la Junta de Transparencia, podría ser el otro organismo que controle, que tampoco tiene recursos humanos como para controlar. Podría ser el Tribunal de Cuentas, que estaría absolutamente desbordado. Si ya está desbordado, controlando todos los movimientos del Estado, agregarle lo de los partidos políticos en campaña sería un disparate. Claro. Me parece que la solución, la más sencilla, es de dotar recursos materiales a la Corte Electoral y que la sociedad, la ciudadanía, la sociedad civil esté muy vigilante de que se cumplan esos controles y que los datos sean abiertos. Es decir, tú sos del partido A, yo soy del partido B. Todos mis gastos y mis ingresos tienen que ir a una web, a una página web, y que el ciudadano se entere si hay una maniobra de que detrás de la persona, de cierta persona, hay una empresa fuerte que está, no a través de la sociedad, de la persona jurídica, sino de la persona física, está trampeando la ley. Pero el legislador parece que también está atendiendo ese fenómeno y está fijando un tope racional de colaboración de las personas. Es decir, no puede ser una cantidad muy grande. Ahora, son todas cosas que veremos, ¿no? Porque a veces una cosa es en comisión legislativa, otra cosa cuando llega el plenario, y bueno, y después lo que es muy avanzado en la comisión a veces se va recortando y la resolución final o la redacción final de la ley no contempla aquel entusiasmo inicial ante lo que parece ser muy bueno, ¿no? Es decir, yo quisiera confiar en que esta vez el sistema político tome conciencia de que está siendo muy observado, claro, que estamos en una América Latina muy complicada desde el punto de vista de la credibilidad del sistema político y que el tema del financiamiento de la actividad de los partidos tiene mucho que ver con esa credibilidad. Me permito sumar lo que decís vos, sumar nada, subrayar eso, que el sistema político advierta que está muy observado. Y esa es la que yo llamo la responsabilidad individual de nosotros como ciudadanos. Dar a entender que estos temas, la financiación del sistema político en general, la de los partidos en particular y de cara a las elecciones muy particularmente, no es un tema menor. Es un tema clave para la calidad de la democracia. Y la calidad de la democracia es un tema clave para nuestras vidas. Así que desde ese lugar me parece fundamental que estemos muy atentos y que al elenco político, los gobernantes, los que quieren seguir siendo gobernantes y los que quieren pasar a ser gobernantes, lo tengan muy claro y muy presente, ¿no? Bueno, Pedro, te agradezco mucho, como siempre, y te invito a que nos reencontremos a partir de hoy en 7 días. Muy bien, mucho éxito para el mes de agosto. Sí, es cierto, porque estamos finalizando julio. Sí, se nos está yendo a poquito el invierno. Ya, es la buena noticia, ¿verdad? Esa es la buena noticia. Los días empiezan un poquito más temprano, eso es una buena noticia. Yo desde muchacho ya en agosto cambiaba mi estado de ánimo. En septiembre cambiaba radicalmente. O sea, agosto ya pasaba a ser una buena noticia, digamos. Entras en la bajada, ¿no? En la bajada. Entras en la pendiente. Es decir, lo peor es junio-julio, se supone, en teoría.
Bien, estamos poniendo la mañana. Recuerdo que el año pasado arrancó en mayo, por eso el invierno no terminaba más, ¿te acordás? Sí. Fue larguísimo, se extendió, pero además en mayo, tempranísimo mayo, ya el frío estaba consolidadísimo. Bueno, este invierno ha sido más corto. Antes de irnos, un saludo a los amigos del Silverio. Bueno, que como siempre les espera a ustedes al mediodía y a la noche. ¿Dónde? En la emblemática esquina a metros del Ombú de Ramón Anador, de Alejo Rosell Ríos y 4 de Julio. Las reservas al mediodía, 2628-4771. Las reservas a la noche, también, el 2628-4771. Lo de Silverio en Alejo Rosell Ríos y 4 de Julio posibilitó que Pedro Crivari pusiera la mañana en camino. Luego de la pausa, Nelson Pino.